Amados hermanos, Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos concede de estar reunidos en este domingo con este clima tan favorable y obviamente distinto, propio de la época y de la temporada. Amada iglesia, Dios les bendiga. Qué placer estar aquí compartiendo la santa palabra del Señor. En unos minutos, hermanos amados, estaremos compartiendo el tema que se titula A la conquista del paraíso. Seguimos con el tema del paraíso, que el cual retomamos la semana pasada, precisamente por esa coyuntura, se dice, o ese momento histórico del deceso de una persona que era muy famoso en su actividad, que era el ser compositor de música para películas, en este caso. Y hoy vamos a continuar, o estamos en la misma línea, y parte del preludio que usted escuchó hoy y el postludio que posteriormente va a escuchar, viene en otra línea donde también tiene que ver con el paraíso. Yo les hablaba de cómo cuando los españoles llegaron a América, más de uno de ellos creyó haber llegado al paraíso bíblico, por la exuberancia, por las personas, por el tipo de abundancia que había en estas tierras que se llamaron posteriormente América, ¿verdad? Donde la gente era distinta, la gente vivía de una manera más inocente hasta cierto punto. Y bueno, una serie de factores empezaron a generar en algunos, en un primer momento, la idea de haber llegado a un paraíso terrenal. Bueno, seguimos con la misma idea, no precisamente por el evento histórico de 1492, cuando Colón llega a América, ni tampoco por la de la película o del personaje que falleció, sino por la palabra de Dios que nos habla del paraíso también. Vimos la semana pasada que Jesús le dice al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta semana vamos a platicar, o este día domingo, hermanos, vamos a hablar acerca de cómo el apóstol San Pablo narra una historia en la segunda carta a los Corintios, donde dice algo parecido, y está ahí, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En 2 Corintios capítulo 12, el apóstol está haciendo una referencia a sí mismo, ¿verdad? Donde dice el versículo 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, versículo 4, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y entonces viene el versículo 4, hermanos, donde dice que fue arrebatado al paraíso. Bueno, todas las evidencias bíblicas, mis amados hermanos, apuntan a que este hombre que Pablo conoce, pues está hablando del mismo, según los comentaristas que encontramos o que sabemos. Está hablando del mismo, pero en tercera persona se dice, ¿verdad? Precisamente porque uno habla en tercera persona, no solamente porque no quiera ser auténtico, sino lo hace precisamente por un toque de humildad. El apóstol San Pablo, no hay duda de que fue un gran misionero, un gran hombre de Dios, que donde quiera que se paró, él predicaba el evangelio con gozo, con alegría, y se presentaba a sí mismo como el hombre íntegro, entero, completo, de tal manera que el anuncio de la palabra era su deleite. De la misma manera, nosotros también, como creyentes en Jesús, debemos tener ese mismo anhelo de ser predicadores de la santa palabra del Señor, de deleitarnos y gozarnos, de exponer nuestra misma humanidad en función del reino de Dios, de la palabra de Cristo. Bueno, aquí nos da unas claves muy interesantes que vamos a ir dándole luz a cada una de ellas. Cuando algo está oscuro y se le da luz, se aclara. A eso se le dice dilucidar, es decir, dar luz. Primer versículo, pero antes de eso dice palabras inefables. La palabra inefable quiere decir algo tan excelso, tan maravilloso, que no existen palabras para describirlo. Eso quiere decir inefable. Al no existir palabras para definir algo, hay que inventar esas palabras para poder definir. A ese invento de palabras se le conoce como neologismo, es decir, inventar, crear nuevas palabras para definir algo. Aquí en la Biblia, el apóstol simplemente dice, son palabras inefables. Nadie las puede decir con claridad, de manera correcta, que las palabras puedan expresar realmente lo que vimos o lo que sucedió.
A la conquista del paraíso es el tema de hoy, precisamente porque vemos un hombre llamado por Dios, que tiene una visión de parte de Dios, que tiene el privilegio. Pocos hombres con Pablo tienen el privilegio de estar en ese tercer cielo, de estar en ese paraíso, de escuchar cosas inefables y de mirar cosas sorprendentes. Mucho se ha discutido qué es esto del tercer cielo, ¿verdad? Si la atmósfera, estratosfera y estas otras cosas. Es un término simbólico el tercer cielo, habla de la perfección. El número 3 en la Biblia evoca unidad, perfección y una serie de factores importantes. El tercer cielo es precisamente el lugar donde, finalmente, sin mayores preámbulos, está Dios presente. Esa es la idea. Es lo que trata de decirnos el apóstol San Pablo. Es decir, Dios le concedió el privilegio de estar en la presencia de Él, que realmente eso es estar en el paraíso. Pero vayamos por partes. Hablando del paraíso, hermanos, me encontré con una excelente novela de un escritor cubano que se llama José Lezama Lima, y escribió un libro, novela, que se llama Paradiso, o Paraíso en español. Y en una de las frases que me encantó, dice José Lezama Lima: lo inaudible, o sea, lo que no se puede escuchar, se abrazaba con lo invisible. La misma experiencia del apóstol Pablo. Lo inaudible se abraza con lo invisible. Y no invisible porque no se pueda ver, sino invisible porque no se puede describir. Eso es distinto. Finalmente, así es la gloria del Señor. Y aquí estamos, hermanos, como pueblo del Señor, contemplando su gloria cada vez que tú y yo nos acercamos a Él. Cada vez que tú y yo tenemos contacto con ese Dios soberano, ese Dios maravilloso, son cosas maravillosas, son cosas únicas, especiales. Intentar definirlas realmente, hermanos amados, implica buscar hasta nuevas palabras. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué significa? Cuando pensé en el tema del día de hoy, fue motivado por alguna razón. La primera, seguir con el tema del paraíso. La segunda, seguir con el tema de la música, cual escucharemos en el preludio. Y la tercera, el tema de cómo Dios nos permite ser participantes de su gloria. Es un privilegio ser participante de su gloria. El mismo privilegio que Dios tiene para ti y para mí. Nos invita el Señor. Pablo, dije hace un instante, es de los pocos hombres que tiene este privilegio de ascender al cielo. Muchos de los creyentes hoy en día están orando diciendo: Señor, yo quiero conocer tu gloria, yo quiero ir al cielo, yo quiero saber cómo es el cielo. Sería maravilloso, sería interesante, ¿no es así? Seguramente muchos de los que me escuchan es su oración, por lo menos quizás en sueños o en visiones, estar en el paraíso, porque asumimos que es un lugar especial y maravilloso, porque nuestra fe será confirmada, sin duda. Pero yo quiero decirles algo: el paraíso tiene 3 momentos: un paraíso que viene, un paraíso donde estamos y un paraíso en tránsito, es decir, vamos hacia él. 3 momentos: el paraíso como punto de llegada, el paraíso como el tránsito, es decir, el transitar en él, y el paraíso como punto de partida. ¿Por qué como punto de partida, hermanos? La pregunta es: ¿estamos en el paraíso? Hay mucha gente que dice: estamos viviendo en el infierno. El infierno no viene, ya está aquí. ¿Y el paraíso? El paraíso, hermanos, es en función de que Cristo está con nosotros. Estamos viviendo su misericordia, estamos viviendo su amor único y precioso. El paraíso es su presencia. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada? El paraíso es un estado de ánimo, no es un lugar solamente. Las imágenes apocalípticas de la Nueva Jerusalén son hermosas. Reflejan y revelan la perfección por un lado, la belleza por otro lado. Son símbolos que hablan de ello. Calles de oro, mar de cristal, piedras preciosas en las paredes. Esto es algo real, no lo vamos a poner en duda, pero también son símbolos de perfección. Es decir, Dios habita allí, en lo perfecto. Ese Dios maravilloso se dignó a mirarnos y llegó hasta nosotros y quiso amarnos y salvarnos. Por lo tanto, estar en el paraíso es estar con Él. Y estar con Él, hermanos, es la dicha más grande. Tener la experiencia, mis amados, sobrenatural o natural, las 2 cosas, las 2 son por sí mismas hermosas. Hoy te invito en el nombre de Jesús a que vivas la experiencia de Dios en tu vida, a que no sea algo solamente contado o de oídas, a que no solamente sea un análisis, una reflexión meramente, sino una verdadera experiencia. El apóstol San Pablo revela aquí cosas que quiero resaltar. Primer versículo, vayamos por partes otra vez.
Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y es la primera revelación y visión que Él nos revela, que tiene que ver con el amor de Dios para con Él, el cual le permite ver cosas maravillosas, pero no solamente para que pueda decir, como hoy lamentablemente muchos creyentes lo presumen, ¿verdad? El ver la gloria de Dios no es para presumirse, el ver la gloria de Dios es para que nuestra fe se afirme. Es distinto, ¿verdad? Hay algunos que van al cielo y otros presumen que han ido más de una vez. Hermanos amados, no es un acto de presunción lo que está haciendo el apóstol Pablo. No está presumiendo diciendo, mírenme. No, sino incluso es tal su humildad que dice, conozco a un hombre hace 14 años. Dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. ¿De quién habla? Pues está hablando de él mismo, según los comentaristas, y creemos que así es. Es un hombre que vive la experiencia del amor de Dios. Es un hombre que vive la confirmación de ese amor y el llamado. Pero al apóstol Pablo le sucede lo que a todo creyente honesto y sincero en el mundo cristiano. Creyente honesto y sincero. ¿Qué cosa? Que cuando se ve ante la majestad de Dios, ¿qué hace? Nos damos cuenta de la grandeza del Señor. Y por otro lado vemos la pequeñez nuestra. Y ante esa majestad nos vemos como lo que somos. Escuche esto. Como lo que somos, miserables. Es importante como hoy muchas personas están tratando de rescatar la autoestima del creyente, diciéndole que tú eres especial, eres un creyente lindo, único, Dios te hizo con todo, te ama tanto, eres un príncipe, una princesa. Bueno, todo eso es lindo, pero no debemos de perder de vista que la palabra de Dios también dice que somos pecadores, miserables, somos nada ante los ojos de Dios. El mismo apóstol lo va a decir más adelante. Este aguijón de la carne. Vamos para allá. Vayamos pues al siguiente versículo. El 2 y el 3 hablan acerca de esa experiencia mística, de arrebato espiritual. ¿Verdad? Místico quiere decir de contemplación, de estar mirando y contemplando la gloria de Dios. Ese arrebato que fue por un instante quizás. Recuerden que para Dios el tiempo es como nada. Un segundo para Dios puede ser 20 años para nosotros. Un instante para Dios es para nosotros muchísimo tiempo, horas y horas. Este hombre estuvo delante de la presencia de Dios y viene ahora a revelarnos algo que aprendió, que Dios le dio. En primer lugar, ya sabemos que está en el tercer cielo, ya sabemos que llega al paraíso, dice, donde oyó palabras inefables. Inefable quiere decir inaudible, es decir, o que no hay palabras para revelarlo o para definirlo. Y como dice José Lezama Lima, lo inaudible se abraza de lo invisible. Pero fíjense lo que dice el versículo número 5, veamos por partes. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Una de las cosas que todo creyente debe saber es que para poder conquistar el paraíso no es a través de nuestras fortalezas o habilidades naturales, sino es a través de nuestras debilidades, porque entonces la gloria de Dios es fuerte, porque entonces ese Dios que estoy buscando y amando se revela delante de mí como el Todopoderoso. Para que esto suceda, mis amados hermanos, por lo menos en mi mente y en mi corazón, para que mi fe realmente tenga un sustento y fundamento, debo de reconocerme delante de Dios como una persona pequeña, débil. ¿Qué es esto? Vivimos en un mundo donde hoy se exalta la hombría, la grandeza, la habilidad, el talento humano por encima de cualquier cosa. Vivimos en un mundo que privilegia a aquel que le gusta la competencia y le gusta llegar siempre en primer lugar. Eso es bueno, pero ante los ojos de Dios, ¿podremos competir con Él? ¿Realmente podremos tomar el lugar que Dios tiene? De ninguna manera. Es simplemente imposible, inaceptable. Si usted me permite, hasta fuera de lugar. Dios siempre tiene el primer lugar. Dios es el poderoso. Dios es el que es grande. No me necesita a mí, no necesita de nadie. Ahora, yo necesito de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que la mejor manera de gloriarse no es en sus fortalezas, sino en sus debilidades. Esto suena irónico. Irónico, es decir, contradictorio. ¿Por qué? ¿Cómo se puede alguien alegrar o gloriarse o regocijarse en sus debilidades? La mayoría de nosotros nos avergüenza, nos quedamos callados, ni siquiera los queremos mencionar.
La mayoría de nosotros no las tenemos en cuenta, al contrario, queremos taparlas, maquillarlas, tapizarlas, destruirlas, arrancarlas, minimizarlas, porque pensamos que nuestras debilidades son defectos. Finalmente, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos revela que Dios trabaja con nosotros precisamente fortaleciéndonos, porque sabe Él que somos débiles. ¿En qué sentido el apóstol Pablo, aquel gran hombre de Dios, se siente débil? ¿En qué sentido? Si es un gran hombre de Dios, es valiente, es temerario, decidido, determinado, todas las cualidades y bondades que un hombre puede tener, y más un predicador de la palabra. ¿Dónde están sus debilidades? Ahorita les voy a mencionar el mismo. La mayoría de nosotros decimos, no hablemos de debilidades, hablemos de fortalezas. Esas son las buenas, esas son las que llaman la atención, las que conquistan al mundo, las que abren brecha, las que tienen un gran conquistador, un hombre y una mujer que realmente tiene un sentido, una vida, un propósito. Pero ¿puede alguien conquistar el paraíso con sus debilidades? Es lo que quiero platicar contigo en este día, o por lo menos continuar platicando. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Versículo número 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, dice el apóstol, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. En el mundo cotidiano escuchamos esta expresión: no hables bien de ti, tú mismo, sino deja que tus hechos hablen de ti. Incluso hay una expresión que dice: hablar bien de uno mismo es vituperio, es decir, es vergonzoso, es una forma de autoinfligirse un castigo, es una exaltación extrema. No tiene nada que ver con la autoestima, es decir, reconocer tus capacidades, no. Tiene que ver en el sentido de que debemos de ser humildes en reconocer nuestra condición. Y el apóstol Pablo dice: si se trata de gloriarme, tengo mucho de qué. Ya lo vimos en la Biblia, en la carta a los Filipenses. Cuando se acuerdan ustedes, cuando él dice de sí mismo: soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y una serie de cosas que él atribuye como bondades. Y sin duda, él era un hombre muy capaz, un intelectual de la época. Dominaba varios idiomas, tenía mucho conocimiento, mucha lectura. Como decimos en el contexto a veces nuestro, decimos, era un hombre muy leído y escribido. Es decir, tenía una capacidad extraordinaria. De ahí que Dios lo haya elegido para esta labor tan maravillosa, ser misionero y dejar constancia escrita de la obra de Dios a través de su voz o de sus manos, de su ministerio. Tengo mucho de qué gloriarme, dice el apóstol. Y no era mentira, ¿verdad? Si quisiera gloriarme, dice, no sería insensato. Es decir, tengo muchos logros en mi vida. Tengo un testimonio perfecto, ecuánime. No solamente era un intelectual, no solamente era un conocedor, sino que era un hombre íntegro. Cosa que hoy en día hace mucha falta para muchos hombres y mujeres. Integridad. Hay gente que tiene mucha capacidad intelectual, pero es un barbaján. Hay gente que tiene mucha calidez humana, pero poco conocimiento. Hermanos amados, el llamado de parte de Dios es a que vivamos todo eso: tener capacidad humana, tener conocimiento, pero también tener integridad. La integridad es importante. Este hombre era íntegro. Este hombre era realmente alguien digno de ser imitado en su forma de vida, en sus principios. Era un hombre que realmente valoraba esto. Es hasta que llega Jesucristo y tiene un encuentro con Él que esos principios toman un nuevo cauce y una nueva manera. Fíjense lo que dice el siguiente versículo, hermanos amados. Vamos por partes, vamos por versículo. Versículo 7, y aquí está la clave de algo muy importante que tiene que ver con la interpretación correcta. Dice el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, repito, y para que la grandeza de las revelaciones, como esta que acaba de tener, ¿cuál? La de ir al cielo, la de ver el paraíso. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, sin medida, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
Muchos estudiosos de la Biblia han interpretado que este mensajero o este aguijón en la carne era una enfermedad que el apóstol San Pablo tenía en los ojos, porque en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando el Señor Jesús se le aparece a Saulo de Tarso, la Biblia dice que quedó como ciego y que 3 días después de haber estado con Ananías, esa ceguera se cayó como si fuesen unas escamas de los ojos. A raíz de esa situación se argumenta que el apóstol Pablo quedó con cierta debilidad visual. Muchos comentaristas han dicho que a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice: tengo este aguijón, esto que me incomoda, me molesta. Sin embargo, hermanos, si hacemos una lectura cuidadosa, no está hablando de una enfermedad física, sino lo dijo en el mismo versículo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. El apóstol Pablo tenía un problema, y lo viene platicando todo el tiempo. Es muy fácil para él caer en autoexaltaciones, en vanaglorias, diríamos hoy en día, porque realmente tenía de qué vanagloriarse. Venía de una familia acomodada, tenía conocimiento, tenía talento, tenía una cantidad de virtudes, tenía recursos, tenía todo lo que una persona podía desear. Es decir, y aunado a eso, sumado a eso, pues ahora en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, después de ser el gran pastor que está dirigiendo varias iglesias, había sembrado varias iglesias, era un pastor, era un misionero, era todo, como suma de todo ello, viene una revelación, una de tantas, pero esto es muy especial. ¿Por qué? Porque va al tercer cielo y tiene el privilegio de ver el paraíso. Pero dice: para que esas revelaciones no me engrandezcan en sobremanera, ¿verdad? Es decir, tengo la tentación de creerme más que los demás. Y si así quisiera, él mismo lo dice, sí lo soy. Realmente puedo creerme más que los demás porque soy más que los demás. Sin embargo, por causa de Cristo, lo dice en el capítulo 3 de Filipenses, todo eso que era para mí importante, hoy lo he considerado como basura. Es decir, ya no importa. Ya no importan los títulos, los nombres, el reconocimiento humano. Ahora lo que importa es que Jesús me reconozca a mí y a ti. Vivimos en un mundo donde los títulos cuentan mucho, abren puertas para mucha gente, donde los nombres o los apellidos también cuentan. No es lo mismo apellidarse de una manera que apellidarse de otra, creo que todos lo sabemos. No es lo mismo los colores de la piel, no es lo mismo los títulos, estudiar en México o en el extranjero. No es lo mismo tener una licenciatura que tener un doctorado. Todo eso son cosas que enorgullecen a cualquier hombre y cualquier mujer. Esto es natural, finalmente eso somos. Seres humanos que dependemos del reconocimiento de los demás. Nos gusta, nos halaga. Seguramente usted, cuando publica algo en sus redes sociales, le gusta que a todo el mundo le dé like o le haga algún comentario. Se siente bien, ¿no es así? Pero cuando nadie comenta nada, ¿cómo se siente? Finalmente eso somos. Somos susceptibles, esa es la palabra correcta, de este tipo de situaciones que provocan emociones de aceptación o de rechazo. Cuando somos aceptados nos gusta mucho, cuando somos reconocidos nada más, cuando se nos hace algún tipo de elogio o caravana, por supuesto que nos agrada. El apóstol tiene todo eso para él, todo, incluso en su trabajo misionero sigue cosechando más y más reconocimientos. Sin embargo, él dice: para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltase de sobremedida, me fue dado este aguijón. Es decir, el apóstol está luchando con ese orgullo, ese falso orgullo. El apóstol Pablo está luchando con esa vanidad. El apóstol San Pablo está luchando contra aquello que lo hace sentirse más grande que los demás. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se siente más grande que los demás, entonces empieza a rivalizar con nuestro Dios. Por eso tiene que sentirse y vivir como alguien débil, para que entonces, lo va a decir él mismo, nuestro Dios sea el fuerte. Vamos al siguiente versículo, mira lo que dice. Versículo 8. En este aguijón, dice: he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9, y aquí está el centro de la predicación de hoy, que tiene que ver con la grandeza y perfección de Dios y con la condición tan miserable del hombre.
un creyente, un hombre que camina con Dios, un hombre que ha visto la gloria de Dios y que ha sido confirmado en la fe, un hombre como el apóstol San Pablo que tiene mucho que decirnos y que si quisiera gloriarse, quizás ninguno de nosotros se lo reprocharía. ¿Por qué? Porque ciertamente es el gran apóstol del Señor, no menospreciando a los demás. Sin embargo, él realiza un ministerio muy eficaz y muy distinto. Pero ¿quién es este hombre? Es un hombre que nos enseña que a pesar de sus grandezas, a pesar de sus logros delante de Dios, es como nada. Y no solamente es un acto de humildad de él, es también una enseñanza para nosotros, hermanos. Debemos presentarnos delante de Dios cuál pequeños somos. Dice el texto: 3 veces he rogado al Señor. 3 veces, tercer cielo, ¿recuerdan? El 3 en la Biblia como símbolo de unidad perfecta. El 3 es el número con el cual se le menciona a Dios, santo, santo, santo. Siempre el 3 aparece en escena como un símbolo repetitivo y permanente que tiene que ver con Dios. 3 veces le he rogado, Padre. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 20? 3. El 3 es importante, va a aparecer en todo el Nuevo Testamento. Y la respuesta de Dios, ¿cuál es? Usted la sabe mejor que yo, y este es el versículo clave cuando dice en el versículo 9: y me ha dicho, bástate mi gracia, es suficiente mi gracia, es suficiente mi amor por ti, es suficiente mi compañía contigo, es suficiente para que tú veas la gloria. Dice, es suficiente mi comunión contigo, porque mi poder se perfecciona. Esto es muy llamativo para mí y también para usted. Mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pretende ser fuerte, en ese momento el hombre quiere ponerse en el lugar de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Por qué Dios confundió los idiomas? Porque el hombre quería ser como Dios. Vivimos en un mundo hoy donde mucha gente, sociedades enteras, pueblos completos, han desplazado o han intentado y siguen intentando desplazar a Dios de su vida, de su corazón, de las instituciones públicas. Es verdad, pasamos una edad media. Usted recordará en los libros de historia, cuando la iglesia tomó el control de la vida social. Estaba en todo. Y fue para muchos una etapa que se le conoció como el oscurantismo. Y mucha gente, sociedades enteras, están pidiendo no volver a ese momento. Hoy debemos entender que la fe en Cristo Jesús no implica regresión, sino que la fe en Cristo implica esperanza, esperanza. Va más allá que simplemente códigos morales. Haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas esto otro. La fe en Cristo va mucho más allá. Claro, norma nuestra vida, nos dice qué cosas nos convienen y qué cosas implican un cierto peligro en nuestra vida y condición. Y muchos interpretan eso como una reducción de su libertad. Cuando Dios dice, no hagas esto, no hagas aquello. Mucha gente dice, ¿pero por qué? Si yo quiero ser libre. Y como quiero ser libre, prefiero no involucrarme con la iglesia, ni con la religión, ni con los pastores, ni con todas estas cosas. Hay una confusión de conceptos aquí. Cuando el Señor nos habla de cómo Él quiere dirigir nuestra vida, el Señor nos limita en ciertas cosas, hermanos, no porque quiera autolimitar nuestra libertad o quitar nuestra libertad, sino porque sabe lo que realmente nos conviene. Hay cosas, hay excesos en los cuales podemos incurrir que son desastrosos, dolorosos, terribles para nuestras vidas. Dios nos lo advierte y nos detiene. En la vida cristiana, hermanos, también ser cristiano tiene una medida, y la medida la da Dios, y la medida tiene que ver con el nivel de humildad, no en el nivel de super espiritualidad. Hay algunos que piensan que porque son más espirituales son más aceptables delante de Dios. Pero tampoco pensemos en el otro extremo. Como yo no quiero vivir en ese error, alguien dirá, yo no quiero ser súper espiritual. Y por eso ya no oro tanto, ya no leo la palabra del Señor, y ya no tengo comunión con Él, ni con mis hermanos, ni con el mundo exterior. Sino que vivo ausente o distante. No vayamos a los extremos. Mantengamos un balance, porque es lo que Dios nos pide. Por lo pronto dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios omnipotente, que se revela y se manifiesta en nuestras vidas y que por sobre todas las cosas nos dice que esa debilidad humana hace su grandeza.
Dice el autor del libro de la novela Paradiso, José Lezama Lima: la grandeza del hombre en que puede asimilar, la grandeza del hombre, perdón, consiste en que puede asimilar lo que le es desconocido. En una ocasión, leyendo y revisando, alguien decía, bueno, ¿qué es la filosofía? Filos, ¿verdad? Amor, sofía, sabiduría. Amor por la sabiduría. Bueno, ¿qué es la filosofía? Y alguien la define de otra manera. La filosofía es la capacidad de asombro. Que puedas asombrarte como un niño cuando ve el vuelo de una mariposa por primera vez, o cuando un niño ve algo que pasa con una velocidad increíble y se asombra y dice, ¿cómo es esto posible? Nosotros lo hemos visto tantas veces que ya no nos asombramos. Y el problema, hermanos, ¿dónde está? ¿En el vuelo de las mariposas? Por supuesto que no, en el actuar de Dios. Hay gente que ve un milagro y dice, tengo un Dios maravilloso. Hay gente que ve un milagro y dice, bueno, un milagro más. ¿Recuerdan ustedes a los 10 leprosos que fueron sanados? ¿Qué hicieron? Simplemente dijeron gracias con permiso. Hay muchos cristianos que viven así. Espero que tú no seas así. Cada día es un milagro, cada momento, cada instante. Cuando se solucionó aquel problema que tenías, el Señor hizo un milagro. No fue fácil, tú lo sabes. Sin embargo, quiso Dios hacer un milagro en tu vida. Cuando tuviste aquel problema de salud, el Señor te sanó. Cuando tuviste aquella situación complicada con tus hijos, con tu pareja, y el Señor te libró, fue un milagro. Todo estaba en tu contra, todo estaba para perder, todo estaba para morir, para vivir derrotado. Sin embargo, Dios te levantó. Ahí hay un milagro. ¿Te acuerdas? ¿Lo has olvidado? Si lo olvidaste, estás en la misma condición de aquellos que acabo de citar, que simplemente viven el momento y no viven al Creador. Vive al Creador, vive al Redentor, vive al que hizo el milagro en tu vida, vive al que está trabajando en tu corazón y en tu mente y en tu alma. Vívelo de tal manera que te puedas asombrar conmigo y decir, Señor, muchas gracias. Maravilloso Dios, gracias porque me has amado, gracias porque me has restaurado, me has rescatado, me has levantado, le has dado dirección, ímpetu a mi vida, una nueva actitud, un nuevo sentir, una nueva forma de pensar, una nueva manera de mirar, de entender las cosas, de resolver las cosas. Hay mucha gente que cuando se le presenta un problema inmediatamente empieza a pensar en soluciones. Hay otros que se ponen a llorar. Hay otros que se ponen a culpar a alguien y decir, este problema lo tengo porque fulano, perengano, tuvo que ver. Cuando en tu vida llegan problemas, hermanos, es la maravillosa oportunidad para probar la grandeza de Dios. Pero hay algunos que no lo ven así. ¿Por qué? Porque a veces tienen una visión muy, pero muy reducida. El apóstol Pablo no se está quejando. El apóstol Pablo se está hablando con Dios, diciéndole, Señor, quiero adorarte como tú mereces ser adorado. Quiero adorarte, Señor, con todo mi corazón. Pero tengo este problema que a veces aparece en mi mente, en mi corazón, que me hace querer envanecerme. Y más ahora que sé que tengo tanto, que he visto tanto, que he escuchado tanto, Señor, que he visto tu gloria. Y ahí es donde Dios le recuerda, solamente quédate con mi gracia. Solamente quédate con este amor manifestado en tu vida. Solamente quédate con ello. Tu amor, Señor, me basta. Tu amor, Señor Jesús, me es suficiente para vivir. Me es suficiente para saber que estará escrito mi nombre en el libro de la vida. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A la conquista del paraíso. ¿Quieres conquistar el paraíso, hermano? Gloríate de buena gana en tus debilidades, para que el poder de Cristo repose en ti. ¿Qué quiere decir gloriarse en sus debilidades? No lo malinterpretemos. No quiere decir, bueno, doy gracias a Dios porque soy impuntual, y ahí se glorifica el poder de Dios, y seguiré siendo impuntual para que el poder de Dios se siga reflejando en mi vida. No tengo malos pensamientos, voy a seguir con estos malos pensamientos para que el poder de... No, lo que está tratando de decir la Escritura es, escucha esto con atención por favor, quiere decir que en función de la debilidad humana, el poder de Dios se manifiesta. Pero ese poder se manifiesta para cambiarnos, no para que sigamos tropezándonos con lo mismo, para transformarnos. Es decir, ¿en qué sentido tengo debilidades? Si tengo debilidades en el sentido de que mi adoración no es perfecta, se puede perfeccionar aún más.
Tengo debilidades en el sentido de que tengo un carácter que muchas veces me limita. Tengo debilidades en el sentido de que a veces soy demasiado callado o demasiado efusivo o demasiado orgulloso o demasiado egoísta, y ahí es donde el Señor empieza a trabajar en mí porque me ama, y puedo sentir su gracia, pero también puedo sentir su poder porque me está transformando. Ahí está el poder de Dios, me está transformando en una persona agradable a Dios. Mucha gente que puede decir: es que así soy y no me importa lo que digan los demás. Pues yo quiero decirte que a Dios sí le importa lo que dicen los demás de ti, y por eso te quiere transformar, y por eso quiere formar tu carácter, moldear tu corazón, tu vida, tu alma. Quiere que seas un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen amigo, un buen compañero, un buen vecino. Quieres que seas realmente tú el reflejo de su gloria. Pero Dios sabe que tú y yo tenemos muchas debilidades. Ahí es donde Dios está trabajando, y ahí es donde Dios está manifestando su poder. Por eso es importante que meditemos en lo que significa todo esto. ¿Quieres conquistar el paraíso? Ríndete a Cristo. Dile: Señor, tengo estas debilidades, tengo estas luchas cotidianas, las cuales no me dejan en paz. Tengo estas enfermedades, tengo esta personalidad, Señor, este carácter. Tengo problemas, no me gusta decir la verdad. Tengo problemas, Señor, con los celos, con la ira, con la contienda, con los pleitos. Tengo problemas, Señor, con esto, con aquello. Ven a los pies de Cristo. A mucha gente que esa debilidad, que esa limitación le hace alejarse de Dios. La verdad es que eso Dios nos lo ha dejado, hermanos, y te lo ha dejado a ti y a mí, no para que nos alejemos, sino para que nos acerquemos. Bueno, continuando, hermanos, tenemos el último versículo que nos habla acerca de lo que el mismo apóstol Pablo en su experiencia nos dice. Seguimos a la conquista del paraíso, y dice el último versículo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí el apóstol define lo que son sus debilidades, que tienen que ver con el sufrimiento por causa del Evangelio. No solamente es una cuestión meramente existencial, es decir, las luchas que yo tengo en mi interior, mi carácter, mi personalidad. Todo el ministerio de Pablo tiene que ver con las luchas, las críticas por causa del mensaje del Evangelio. Hermanos amados, es ahí donde el poder de Dios se perfecciona, en medio del sufrimiento. No quiere decir que Dios nos llame a sufrir todo el tiempo, no. Quiere decir que en medio de nuestras luchas, ahí está el Señor dándonos esperanza. Conquistar el paraíso significa, hermanos, reconocer el poder de Dios. Conquistar el paraíso significa reconocer nuestras debilidades. Conquistar el paraíso, amados hermanos, significa reconocer delante de Dios y delante de mí mismo cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis luchas, pero también celebrar la misericordia del Señor que me dice: yo estoy aquí contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo voy a sustituir, voy a sanar tu corazón. Quiero concluir esto, hermanos, con una cita de un hombre que se llamó en vida Carlos Monsiváis, hablando de este libro de José Lezama Lima. Está la definición en internet. Dice Carlos Monsiváis sobre el libro Paradiso o Paraíso de José Lezama Lima, es un escritor cubano. Dice: en el paraíso todo es reconquista. Reconquista de la infancia, reconquista del primer gozo y el primer asombro ante el conocimiento. Reconquista de las potencialidades de un lenguaje que quizás nunca había sido nuestro, pero que estaba allí a nuestra disposición. ¿Recuerdan que empezamos hablando acerca de lo inefable? No hay palabras. Y si no hay palabras, ¿qué es necesario hacer? Inventar un nuevo lenguaje. Es decir, una nueva forma de definir, de describir las cosas. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ¿recuerdan ustedes cuál fue el trabajo de ellos? Ponerle nombre a las cosas. Animales, plantas, todo lo que había ahí. Es decir, las cosas estaban ahí, pero no tenían nombre. Los animales,
Ese trabajo, hermanos, ahora Dios nos lo permite vivir cuando llegamos a este paraíso. Lo inefable, dice el apóstol Pablo, lo inaudible. ¿En qué sentido es para nosotros hoy? Vivir al lado del Señor es vivir en una vida nueva, pero también esta vida nueva tiene nuevas palabras, nuevas maneras de decir lo que Dios ha sido en mi vida. No lamentes tus debilidades, celebra que el Señor te bendice en medio de tus debilidades. Seguramente tú y yo tenemos luchas contra cuestiones que nos parecen y que son pecaminosas, no lo dudo. Tenemos tentaciones y algunas veces tropezamos y decimos: ¿cómo es posible que Dios me pueda amar si soy tan pecador? Soy tan miserable, soy tan malo, tengo tan malos pensamientos. Seguramente son situaciones. La Biblia dice: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Todos tenemos esta limitante, tenemos esta lucha. El único perfecto fue nuestro Señor Jesús. Sin embargo, la pregunta aquí es: ¿Dios te puede amar a pesar de quién eres? ¿Dios te puede amar a pesar de quien piensas que eres? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que Dios ama a los olvidados, que Dios ama a los caídos, que Dios ama a los que se equivocan, que Dios ama a los que se tropiezan, que Dios se manifiesta no solo en los perfectos, sino en los que están partidos, que están rotos, que están quebrados, que están ausentes, que están solitarios, los que están llorando, los que sienten que ya no tienen opciones en la vida, los que quisieran salir corriendo, los que huyen y regresan. Dios ama a todos aquellos que se equivocan, a todos aquellos que, creyéndose grandes creyentes, tropiezan alguna vez y dicen: ¿cómo es posible que Dios me pueda amar? Pues hoy tengo una buena noticia para ti. Dios te ama, Dios te ama. Pero me dirás: ¿por qué no me quita esto que me detiene? ¿Por qué no me quita esto que me impide amar a mi Señor como Él merece ser amado? ¿Por qué no me quita este aguijón que no me deja amarle a plenitud? ¿Por qué me sigo sintiendo culpable? Precisamente por eso. Porque cuando tú y yo nos sentimos culpables de algo, también recordamos que ahí está nuestro Dios amándonos. Suplicamos su misericordia de rodillas y le decimos: Señor, perdóname, perdóname. Y nada le agrada más a nuestro Dios que un corazón contrito y humillado. Por eso no te quiero decir que celebres tus debilidades o tus limitaciones, no. Te quiero decir que cuando estés pasando por esos momentos de duda, de confusión, de frustración, de dolor, de vergüenza ante el Creador, ante la perfección y santidad de Dios, recuerdes que Dios te ama. Y quizás eso que vives es parte de lo que Dios está quitando en tu vida, lo está transformando. Pero también es necesario que esté ahí para que te recuerde cuánto te ama Dios y cuánto tú y yo necesitamos de Dios para vivir. Conquista el paraíso, por favor. Conquista el paraíso que Dios tiene para ti. Conquístalo entregándote a Él. Conquístalo buscando el rostro de Cristo. Conquístalo no viviendo en orgullos ni vanidades, sino viviendo en humildades. Conquista el paraíso que Dios nos ha mostrado hablando con Él en secreto, en oración, con nuevas palabras, con un nuevo lenguaje. Habla con Dios y dile: Señor, te necesito. Tú sabes que te amo. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga y que la gloria sea para el Señor.